Es para mí un gozo y de gran bendición poder compartir la palabra de Dios en este día, y gracias a ustedes por sintonizarnos a través del canal de YouTube de Iglesia Benecer Central. Les saluda Alexander Camacho. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra y vamos a hablar de un tema bien interesante, el cual he titulado Jesús, Salvador y Señor. Jesucristo, Salvador y Señor. Ese es el título de esta enseñanza que vamos a compartir hoy, la cual espero que sea de gran bendición para tu vida, para aquellos hermanos que hoy nos están sintonizando, pero también para los amigos que llegan a ver este mensaje, o cuando usted tenga la oportunidad de reenviárselo a alguien, este mensaje sea un mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna para aquellos que lo escuchen. Y he basado el desarrollo de esta enseñanza, Jesucristo, Salvador y Señor, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer la palabra, los invito a que la leamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice esta palabra, es un texto corto, he tomado 2 versículos, dice de la siguiente manera: pero el ángel le dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este mensaje lo está llevando el ángel a aquellos pastores que se encontraban en la región de Belén, donde nace nuestro Señor Jesucristo, y el ángel les dice: oiga, les traigo buenas nuevas, les traigo unas nuevas para todo el pueblo, les anuncio unas buenas nuevas, que le ha nacido aquí en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estos pastores eran considerados dentro de las actividades o los roles que desarrollaban o se desarrollaban en ese tiempo, en los tiempos de Jesús. Era considerado como una de las actividades más sencillas, era una actividad muy sencilla, muy básica. Sin embargo, vemos cómo este ángel se le revela o lleva el mensaje de esas buenas nuevas de salvación que habían llegado, y daba testimonio a aquellos pastores, aquellos hombres sencillos que estaban al cuidado de las ovejas, que estaban pastoreando, que estaban en medio de la vigilia, y que al ver este ángel ellos se habían llenado de temor, pero él les dice: no teman, hoy yo les traigo buenas nuevas, así como hoy este mensaje también trae buenas nuevas a nuestra vida, porque ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Entonces, vamos a desarrollar 3 puntos, y durante el desarrollo de estos 3 puntos vamos a ver por qué hablar de Jesucristo, de Jesús, de nuestro Señor Jesús como Salvador y Señor, es algo que es indivisible. No podemos hablar de que yo he recibido al Señor como Salvador, pero no como Señor, o es Salvador de mi vida, pero no es el Señor de mi vida. Y aquí vamos a entender en esta mañana que Él es el Salvador, pero también es el Señor. Y vamos a ver por qué, de qué nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado el Señor? Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar es Jesucristo el Salvador personal. Jesucristo el Salvador personal. Jesucristo es tu Salvador personal, Jesucristo es mi Salvador personal, y para aquel amigo o amiga que hoy nos está sintonizando a través de este canal, Jesucristo es tu Salvador personal. Él es tu Salvador, es aquel Salvador que el Padre, en busca de reconciliarnos con Él, un día permitió que su Hijo naciera, encarnara, hecho hombre, para que Él pagara por nosotros esa deuda que teníamos. ¿Y cuál era esa gran deuda? ¿O de qué nos está salvando el Señor? ¿O de qué nos salvó el Señor? Vamos a ver lo que el ángel también le dice a María cuando María recibe este mensaje de que iba a tener un hijo, y que el hijo que iba a tener tenía un propósito, y el ángel le dice: y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos ha salvado el Señor? De los pecados. El pecado es el mayor problema que ha tenido y tiene la humanidad. El pecado es aquello que un día, cuando entró a través de Adán y Eva, nos separó de la comunión, de esa relación, de esa cercanía, de esa intimidad que teníamos con el Padre. Esa relación se rompe o hace una ruptura por el pecado. Hoy, cuando hay división entre esta humanidad que existe y nuestro Dios, es por el pecado. Entonces, esas buenas nuevas que le estaba anunciando
el ángel a aquellos pastores era que este Salvador, el Cristo, o sea, el ungido, aquel que había sido profetizado, aquel que había sido anunciado por los profetas, el Mesías, se estaba dando cumplimiento. Y esas eran buenas nuevas para todo el pueblo, porque aquel pueblo vivía en oscuridad, aquel pueblo vivía bajo la ley, aquel pueblo vivía de espalda a Dios. Así como hoy en día nuestras sociedades viven de espalda a Dios porque viven esclavos o vivíamos, los que hemos sido libertados, esclavos del pecado. Y aquellos que no le conocen tienen separación entre Dios y ellos por el pecado. Entonces, el Señor nos ha venido a salvar ¿de qué? Del pecado. Amigo, el pecado es el mayor problema que podemos tener. El pueblo judío va a pasar del antiguo pacto, que era el pacto que había sido dado a través de Moisés, o sea, a través de la ley, a un mejor pacto, el nuevo pacto que se da en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa hacía parte, o esa era la gran misión de Jesucristo Salvador, salvarnos del pecado. Entonces vamos a desarrollar este punto, Jesucristo el Salvador personal, ¿cierto? Aquel que ha salvado mi vida. Entonces, yo lo decía al principio, no podemos separar a Jesucristo como Salvador de esa labor también como Señor. Jesucristo es el Señor de mi vida. Y si es el Salvador, yo no puedo pensar que solamente es el Salvador y decir Jesús es mi Salvador, pero yo vivo como una rueda suelta, vivo sin sujeción a su señorío, a la autoridad, a su palabra. Yo tengo que vivir en los dos aspectos, agradecido por la salvación, gozoso por lo que Él me ha dado a través de haberme libertado del pecado, pero también sujeto o sometido a su palabra, sujeto y sometido a su señorío. Y cuando el pueblo recibe esas buenas nuevas, cuando Jesús crece y empieza a ejercer su ministerio y empieza a predicar, el pueblo estaba bajo la ley. Y la ley era incapaz de producir perdón de pecados de manera permanente. La ley era incapaz de producir esa salvación, de restaurar por completo la relación entre el Padre y los hombres, entre el Dios Padre y la humanidad. Se necesitaba algo que fuera más allá. Esa ley era una representación, eran sombras de lo que estaba por venir. Lo que estaba diciendo el ángel es que en esas buenas nuevas, el original de buenas nuevas es esa misma palabra que se utiliza para decir evangelio. El original es evangelius. Y ese mismo original es el que utilizan los apóstoles cuando se refieren, y el que utiliza Jesús cuando se refiere a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces Jesucristo es el evangelio, Jesucristo en sí mismo es las buenas nuevas de salvación. El pueblo estaba bajo la ley, todo el pueblo de Israel vivía en la liturgia de la ley. ¿Y qué era esa liturgia? Era tomar un animal, ¿cierto? Sea un macho cabrío, sea un toro o sea una oveja, y presentarla ante el sumo sacerdote. La persona ponía la mano sobre ella. Simbólicamente los pecados de esa persona eran transferidos a aquel animalito que iba a ser sacrificado. Luego el animalito era sacrificado y en ese sacrificio, ¿cierto?, esa sangre que se derramaba, esa sangre entraba a ser esa redención, ¿cierto? Entraba a ser esa propiciación, ese es el término correcto, entraba a ser esa propiciación que era a cubrir el pecado de aquella persona, y su relación con Dios era restaurada. Pero esa propiciación que se hacía a través de estos animales era temporal, cubría, pero era temporal, porque continuamente tendrían que seguir ofreciendo sacrificios de animales para poder restaurar su relación con Dios, para poder recibir ese perdón de los pecados, para que los pecados fuesen cubiertos. Esa propiciación, o el significado de propiciación, es cubrir. Se cubría el pecado. El escritor Alfred Cabot aporta esta perspectiva, por así decirlo. Dice que era colocar un velo sobre el pecado, un velo tan brillante que lo visible era el velo y no el pecado. Entonces, ese velo que cubría, esa sangre de ese animalito, cubría el pecado, y era como un velo tan brillante que lo cubría e impedía que el pecado se viera. Y ese es el significado de propiciación, es cubrir.
ese pecado quedaba cubierto y no podría interponerse entre aquel hombre que había pecado, ¿cierto?, y su creador, pero esto era temporal. Entonces era necesario que ese Salvador que había sido anunciado a través de los profetas a lo largo de la historia del ser humano, ese Salvador que había sido introducido a través de las profecías, ahí estaba dándose cumplimiento. Jesucristo el Salvador. Entonces, esa palabra propiciación, vamos a ver cómo lo puedes leer en casa, está en Levítico 17:11 y en Levítico 4, cómo las personas o cómo el Señor había determinado qué tipo de animal y en qué momento tenían que llevarlos para ser sacrificados para que se pudiera recibir esa propiciación por los pecados que se habían cometido. Y eso tenía que hacerse regularmente, o sea, no quitaba esa enemistad o esa separación por completo que había entre Dios y los hombres. Y el Padre, muy interesado en restaurar esa relación, el Padre muy interesado en restaurar esa relación, porque el pecado significa muerte, el pecado es la condena, ¿cierto? Lleva una condena que es la muerte, y ese pecado que tenía la humanidad y que en algún momento teníamos nosotros y que aún nosotros hoy cometemos pecado, pero podemos llegar delante del trono de Dios y pedir perdón a través del sacrificio que hizo Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, la palabra deja claro que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Y la misma palabra dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, ¿cierto? Y esa expiación y ese holocausto y ese preparar cuerpo fue a nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a hacer la voluntad de Dios como estaba escrito de Él en el rollo. Y esto es cuando Jesucristo va a la cruz. Este sacrificio que Él hace, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un sacrificio completo, no se necesitó o no se necesitaba absolutamente más nada. Jesucristo ha venido a salvarnos del pecado. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, tal vez tienes tiempo de estar batallando con alguna situación que sabes que te genera culpa, que sabes que te genera dolor, que sabes que no está bien, que hay una conciencia que te dice que no está bien y que tal vez has venido luchando, tratando de dejar de ser libre de eso. Y quiero decirte que el único que puede hacerte libre de esa atadura, de esa condición de pecado que tienes, es Jesucristo Salvador, quien ha venido a salvarnos de los pecados. Él ha venido a redimirnos. Y aquí entra una segunda palabra que tiene que ver con redención, y el término usado específicamente para la redención es comprar. Redención significa comprar y se simula como aquel que compra de un mercado de esclavos. Nosotros, la palabra dice que el yugo del Señor es fácil y ligera su carga, pero el yugo que coloca el enemigo sobre la vida de aquellos que están siendo oprimidos, esclavizados por el pecado, y el pecado tiene una particularidad: cuando abrimos la puerta al pecado, el pecado entra como algo inicialmente, pero luego va creciendo, es como una bola de nieve. Un pecado trae otro pecado y ese pecado trae otra consecuencia y esa consecuencia conlleva a otra consecuencia. El enemigo pone un yugo pesado, una carga pesada. El enemigo trae ataduras al corazón, a la vida del hombre a través del pecado. El enemigo da 5, 10, 15 minutos de placer, pero arruina toda la vida del ser humano. Y de eso el Señor Jesús nos ha redimido, y hoy quiere redimirte a ti, querido amigo, querida amiga que me escuchas, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de esa sangre preciosa que Él derramó un día. Él, como el Salvador personal, Él llega a ese punto de detalle en que se interesa en tu vida. Puedes que estés en un momento de crisis en que ni tú mismo tienes esperanza de tu vida y que tal vez ves esa misma respuesta en otras personas. Fulano no va a cambiar, esta persona no va a cambiar. Y tal vez así dijeron de nosotros cuando estábamos atados al pecado. Pero un día le abrimos el corazón al Señor y Él nos redimió, Él nos compró de ese mercado de esclavos y nos libertó. Él quitó ese yugo de esclavitud que producía el pecado, y
y esa connotación de ir de un estado de peor, si se puede decir así, continuamente, fuimos libertados. Y eso es lo que el Señor hoy te ofrece como Salvador personal a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué recibimos a través de ese sacrificio que Él hizo? ¿Qué recibimos? ¿Qué hemos recibido? ¿Y qué te ofrece el Señor hoy, querido amigo, querida amiga que me escuchas en esta mañana? Él te ofrece redención. Esa redención incluye vida eterna. Cuando tú eres redimido, hay vida eterna, porque la palabra dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y lo primero que Él hace es, cuando trae ese perdón de pecados, es que nos da vida eterna. Y luego, dentro de ese paquete de regalo que Él trae a través de la redención, es la justificación. Somos justificados delante del Padre. El Padre nos ve como justos. Decíamos que había un velo cuando se sacrificaba el animalito que cubría. Aquí hay un velo definitivo. Aquí Cristo nos reviste de Él, y cuando el Padre nos ve a través de Cristo, nos ve justos, no nos ve como pecadores que somos dignos de la ira de Él, de juicio. No, ya hemos sido justificados. Mira ese paquete tan hermoso que el Señor ha traído a nuestras vidas, iglesia, pero que también trae a la vida de aquellos que hoy nos escuchan y no le conocen, que incluye libertad de maldición de la ley. La palabra dice que el pecado visitará hasta la cuarta generación y que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pero en esta liberación, en esta redención, recibimos libertad de esas maldiciones. Hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Hoy pertenecemos a una gran familia. Hoy hacemos parte de la iglesia. Hoy hacemos parte de la novia del Cordero. Pero también hemos sido adoptados. La palabra dice que hemos sido hechos hijos suyos, y que si hemos sido adoptados, somos herederos y coherederos con Cristo. Es Jesucristo, tu Salvador personal. Y esa redención que Jesús trajo a nuestras vidas nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Hoy no somos esclavos del pecado. Hoy usted y yo no somos esclavos del pecado. Vivimos en algún momento en ese pecado, en el pecado, y hoy vivimos en la libertad, esa libertad que produce el Señor en nuestras vidas. Querido amigo, el Señor quiere traer libertad a tu vida, libertad de la esclavitud. Trae paz. Esa redención trajo paz a nuestras vidas, trajo paz a nuestros corazones, pero también trajo paz entre Dios y nosotros. Y nos permite ser morada permanente del Espíritu Santo. Cuando usted le recibió, y si usted, querido amigo o amiga, hoy decide recibirle, usted va a ser sellado con el Espíritu Santo. Y usted va a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia es llena del Espíritu Santo. Usted es lleno del Espíritu Santo. A veces puede pasar que en este tema del pecado del que hemos sido liberados, el enemigo trate de producir en nosotros, de alguna manera, a pesar de que hemos sido salvados del pecado, a pesar de que hemos sido libertados, pueda hacernos quedar en algo en lo que en nuestra vida pasada cometimos. Por ejemplo, conocí el caso de una mujer que en su juventud había abortado. Y habían pasado los años y esta mujer había hecho familia y tenía un nuevo hogar y tenía hijos y había conocido al Señor, pero había un aspecto en su vida en el que ella no se sentía o tenía esa culpa, tenía esa carga. Y cuando la palabra me dice que al haber sido redimidos por la sangre de Cristo, haber sido redimidos del pecado, hemos sido redimidos de todos los pecados. No hay un pecado en nuestra vida que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. La palabra dice que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, serán como blanca grana. Eso era lo que Jesús le predicaba a aquel pueblo, aquella generación a la cual Él le predicó y les anunció esas buenas nuevas. Entonces, hay un momento en el que necesitamos también perdonarnos. Esta mujer necesitó reconocer ese hecho de autoperdonarse, porque ya Jesús la había perdonado, y reconocer el perdón de Jesús, y ejercitarse en que ya era una persona que había sido perdonada, y poder perdonarse a sí misma. Y un día podrá disfrutar de esa libertad. Y ella pudo disfrutar de esa libertad. Y usted y yo podemos disfrutar de esa libertad. Si hay algo en lo que el enemigo o tú no te sientas que has sido perdonado en algún aspecto de tu vida, el Señor hoy te dice en esta mañana que Él te ha libertado del pecado y la paga del pecado que era muerte. Él te ha libertado y que no podemos vivir con nuestras conciencias
pesadas y acusándonos porque hemos recibido libertad a través de esa redención, a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, querido amigo, querida amiga, no existe ningún tipo de pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo, que no pueda ser limpiado. Este asunto era serio y por eso el Padre introdujo al Hijo y por eso el Hijo tomó esta responsabilidad y el Espíritu Santo trabajó haciendo que el Hijo naciera de María, y fue un trabajo conjunto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para restaurar nuestra relación. Se movió el cosmos. Yo creo que es el hecho más importante que existe en todo el universo, en todo el cosmos existente entre el mundo espiritual y físico. Jesús encarnado, Jesús hecho hombre para pagar por el pecado de la humanidad. Y segundo punto que vamos a tocar es: ¿a qué juicio escapamos? ¿De qué me salvó el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la paga? ¿Qué consecuencia había cuando yo vivía en el pecado y no conocía al Señor Jesús? La palabra nos dice que Jesucristo me ha salvado, pero que cuando alguien es culpable, ¿cierto? Alguien es culpable, se le hace un juicio y esta persona luego va a una cárcel. Cuando el hombre no tenía al Señor, cuando no teníamos al Señor, el juicio y la paga de ese pecado era una cárcel eterna, y era o es el infierno. La palabra literalmente habla de él como el infierno. Jesús estuvo en la tierra haciendo su ministerio, y cuando Jesús estaba haciendo su ministerio, desarrollando y anunciando esas buenas nuevas de salvación, anunciando la salvación a través de él habló abiertamente del infierno. Entonces, ¿de qué me salvó el Señor Jesucristo? ¿De qué? ¿Cuál era la paga por mi pecado? Al haberme salvado del pecado, me salvó del infierno. El infierno, abiertamente Jesús habló del infierno, abiertamente exhortó a las personas acerca de ese lugar, acerca de ese juicio, acerca de ese final triste y doloroso para aquel que rechazara las buenas nuevas de salvación, para aquel que persistiera en vivir una vida de pecado lejos de él. Entonces Jesucristo a lo largo del ministerio habla, y hay varios ejemplos. Yo voy a citar unos 4 pasajes de la Biblia donde Jesús habla abiertamente, y tenemos aquel ejemplo del rico y Lázaro. Cuando ellos dos mueren, el rico le dice a Abraham: ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Esa parábola la contó el Señor Jesús, exhortando y mostrando que había un final doloroso, un final triste. Querido amigo, hay un lugar de tormento, hay un lugar eterno de fuego. La palabra dice que donde el gusano nunca muere, hay un lugar donde aquellos que persistan, que rechacen la gracia de Dios a través de Jesucristo y que persistan en vivir una vida lejos de Él, sin acercarse, sin aceptar a Jesucristo como Salvador, hay un destino final. Este lugar es horrible, es tan horrible que Jesús dijo: corta, saca de ti. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, quítatelo, arráncatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Esto es en Mateo capítulo 5, versículo 29. Jesús está haciendo, en medio de anunciar esas buenas nuevas, de anunciar la salvación, de traer libertad, de traer sanidad, de traer libertad espiritual cuando echaba fuera demonios, Jesús está anunciando las buenas nuevas de salvación, pero también está diciendo de qué iban a ser salvados. Hay un lugar de tormento, es el infierno. Y Jesús mismo dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno también es conocido como un lugar de destrucción, es un lugar donde las personas, aquellos que rechazan la gracia de Dios, aún los demonios y Satanás, van a pagar en ese lugar, van a ser atormentados. Es la muerte segunda. El ser humano es eterno. Amigo, amiga, querida iglesia, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El ser humano es eterno. Este cuerpo es pasajero, este cuerpo tiene un límite. Un día vamos a partir, pero hay una eternidad que la vamos a vivir con Dios
si hemos aceptado ser redimidos por la sangre de Cristo, si hemos aceptado el Salvador, aquel que pagó por nuestros pecados, o vamos a vivir una eternidad sin Dios, vamos a vivir una eternidad lejos de Dios. Entonces, esto está en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Es un lugar de tormento que ha sido preparado, no es un lugar improvisado, es un lugar que existe. Mateo 13:41 dice que él enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. A mí me llama mucho la atención que Jesús a lo largo de sus enseñanzas y cuando toca el tema del infierno, habla de que las personas en ese lugar tendrán conciencia. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Querido amigo, hay conciencia. Las personas que se van para el infierno, aquellos que rechazan la gracia y la misericordia de Dios y que van a ir a ese lugar, tendrán conciencia de sus actos, de sus hechos, sentirán la culpa, serán atormentados, tendrán emociones, tendrán sentimientos, tendrán sensaciones. Si bien usted y yo necesitamos este cuerpo físico para conectarnos en este mundo material, el alma que tenemos, que es eterna, esa alma en sí misma, en el mundo espiritual, no necesita un cuerpo para comunicarse, para sentir. Ahí, en ese mundo espiritual, el alma va a sentir todo. Usted va a tener, esperemos, aquellas personas que van a ese lugar, van a tener conciencia, y es lo que Jesús les está diciendo. O sea, no es que yo, como algunos dicen, no, hay un lugar de peregrinaje, eso no es real. No, es que hay un lugar llamado purgatorio, no es real, no es real. El pecador, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, la dádiva de Dios es esperanza, y la dádiva de Dios es Jesucristo, ese regalo de vida eterna. Amigo, amiga que me escuchas, Jesucristo, aquel que perdona pecados, aquel que nos limpia de todo pecado y de toda maldad a través de su sangre preciosa. Él mismo nos está salvando de este lugar de juicio, de este lugar aterrador donde va a haber conciencia, plena conciencia. Es un lugar de oscuridad, es un lugar de tormento eterno, es un lugar de prisión, y lo más triste y doloroso, es un lugar donde va a estar separado de Dios, donde aquella persona que decida no abrirle su corazón al Señor, porque es una decisión, va a estar en ese lugar de tormento, pero separado toda la eternidad de Dios. Mire de dónde nos ha salvado el Señor, amado hermano. Por eso no podemos tomarnos con ligereza la vida espiritual. Por eso no podemos adormecernos. Por eso no podemos acomodarnos a este mundo. Por eso no podemos descuidarnos. El apóstol Pablo, cuando exhorta a la iglesia, les dice a los hermanos en Corinto que no descuiden una salvación tan grande. Les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos una responsabilidad de ser muy acuciosos, de ser cuidadosos con la salvación que hemos recibido. Gloria a Dios, alabanzas a su nombre. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque Él la merece. Él nos ha salvado de ese lugar. Él ha impedido que usted y yo vayamos a ese lugar cuando se acercó Él a nosotros. Recordemos que Él nos llamó. Él llegó un día a nuestras vidas y se anunció, y nosotros sentimos el llamado y acudimos a ese llamado y le entregamos nuestra vida. Y fuimos salvos del pecado, pero también de la consecuencia del pecado, que era esa muerte en ese lugar. Y como iglesia tenemos que vivir dándole gracias al Señor, agradecidos, adorándolo, exaltando su nombre,
por lo que ha hecho. Qué esperanza tan hermosa que tenemos cuando un ser amado, un ser querido fallece en los caminos del Señor. Tenemos esa esperanza y podemos decir confiadamente que esa persona ha sido libre de esa condenación y de ir a ese lugar. Y podemos estar tranquilos porque un día podremos compartir las bodas del Cordero con ese familiar, con esa persona. Y podemos sentirnos agradecidos porque el Señor llegó y alcanzó esa vida, así como nos alcanzó a cada uno de nosotros. Pero tenemos una responsabilidad, no podemos descuidar, no podemos acomodarnos. Estamos en un tiempo espiritualmente hablándolo muy delicado. El enemigo está utilizando mucha astucia, mucha argucia para distraer a la iglesia, para sacar a la iglesia del foco, que es vivir en plena comunión con nuestro Dios. Entonces, no podemos descuidar una salvación tan grande y tenemos que vivir agradecidos en nuestro corazón, porque el Señor, a través de esa redención, a través de ese sacrificio, impidió que nosotros llegáramos a ese lugar. Entonces no podemos vivir en ningún tipo de superficialidad como iglesia. No podemos vivir como iglesia en superficialidad. Tenemos que vivir siempre avisados. Pero todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo movieron en el cosmos para que esa redención llegara, para ser salvos de ese lugar, tiene que mostrarme a mí hoy como iglesia, tiene que enseñarnos a nosotros que por mucha lucha que tengamos en esta vida, por muchas dificultades, aún por flaquezas que tengamos en nuestra vida, podemos estar confiados en que todo aquello que Él hizo para salvarnos es garantía de que Él está contigo en medio de ese proceso, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la escasez, en medio aún de aquel momento en el que te sientes sin fuerzas para seguir, aún en aquellos momentos donde tú ves aparentemente la derrota, donde aparentemente pareciera que ya te han ganado, pero el Señor está ahí contigo. Todo esto que Jesús hizo tiene que mostrar, todo lo que hizo el Padre para reconciliarnos con Él, tiene que mostrarnos el amor del Padre y esa fidelidad, así como lo describió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, donde dice que Él no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que nos dará con Él. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y lo hace en forma de pregunta. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Cuando dice todas las cosas, no solamente se refiere a las cosas materiales, sino a aquel que necesita fuerzas, reciba fortaleza en este día, en esta mañana. Aquel que necesita consuelo, recibe consuelo del Consolador. Aquel que necesita gozo, recibe gozo. Aquel que necesita sabiduría, recibe sabiduría. Aquel que necesita ser libre en alguna área de su vida, recibe esa libertad. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que a través de todo esto es que su fidelidad debemos siempre tenerla presente en nuestras vidas. Y tercer punto, tiene que ver con ese segundo aspecto, Jesús Salvador y Señor. Así fue anunciado como el Señor. Y Él lo dijo, vosotros me llamáis Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad, no hacen lo que yo quiero. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. La palabra dice que Dios sujetó todas las cosas a sus pies, excepto aquel que le sujetó todas las cosas. O sea, todo ha sido sujeto al señorío de Cristo. Y me refiero a todo el cosmos, el universo, a lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y a lo que está en el cosmos, todo. Pero en nuestra relación, llevándolo a nuestra relación de iglesia, a nuestra relación personal, Él es el Señor de nuestras vidas. Yo no puedo decir yo soy salvo y vivir como una rueda suelta, vivir sin haberle sujetado, sometido las áreas de mi vida al Señor. Yo no puedo vivir de cualquier manera mi relación con Él. Yo tengo que vivir reconociéndolo permanentemente como el Señor de mi vida, como aquel que tiene todo el señorío, toda la autoridad sobre mí, reconociendo que yo no me pertenezco, que ahora tengo un Señor, no solamente un Salvador, tengo un Señor en mi vida. Y Él debe ser el Señor de nuestra vida en todas nuestras áreas. A veces hay áreas
de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro carácter, que no se la hemos entregado al Señor, que las tenemos ahí y las manejamos nosotros a nuestro antojo y las manejamos como queremos. Y eso se convierte en un riesgo para nosotros. Eso se convierte en un riesgo, porque hay un enemigo. La palabra dice que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor es nuestro protector, es nuestro ayudador, es nuestro guardador. Pero cuando estamos sujetos, cuando estamos humillados, cuando estamos sometidos, como dice la palabra, pero si no lo estamos, corremos riesgos. La palabra me dice que después de la resurrección, normalmente nosotros utilizamos este término, Señor, lo usamos como una formalidad. Nosotros hoy nos referimos a alguien y le decimos Señor fulano, al mecánico, Señor, al abogado, Señor, al médico, Señor, aquel que está haciendo una labor sencilla, Señor, Señor. Pero lo que significa Señor, o el significado para nuestro Señor Jesucristo, es que Él es el Señor de nuestras vidas en todo sentido. Y esto lo exclamó Tomás cuando Jesús se le apareció después de la resurrección a los discípulos. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Reconocemos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos cuando le decimos Señor que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pedro, en el sermón que da en el día de Pentecostés, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. No podemos vivir pensando que solamente es el Salvador de nuestras vidas, sino que tenemos que llevar sujeta nuestra vida a Él. Y Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor? Entonces, cuando tú y yo le llamemos Señor, debemos pensar si estamos haciendo o no su voluntad. Si estamos realmente obedeciendo lo que dice su palabra. Por eso, Él mismo le dice a aquellos hombres de esa época, y nos lo dice a nosotros a través de la palabra, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A vosotros les parece que en ellas está la vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y hoy no es suficiente, amado hermano, querida iglesia y amigo que me escuchas, con leer la palabra, porque muchas veces la leemos para generar un placebo a nuestra conciencia. Fui y la leí, pero resulta que el perjudicado somos nosotros. Debemos escudriñar la palabra. Ese significado de escudriñar es estudiar, es pasar tiempo, es meditar, es profundizar, es tener un deseo que va más allá de simple y llanamente querer leer para decir que leí la palabra. Y cuando pregunten en la iglesia, ¿cómo estás con la lectura de la palabra? ¿Has leído la palabra en esta semana? No, no se trata de eso, se trata de ir más allá. ¿Cómo vamos a obedecerlo si no conocemos o no le conocemos a través de la palabra? ¿Cómo vamos a conocer al Padre si no es a través de la palabra? ¿Cómo vamos a conocer al Espíritu Santo, su mover y lo que Él quiere para nuestras vidas si no es a través de la palabra? En esa plena comunión es a través de la palabra, escudriñando las Escrituras, ir más allá. Escudriñar las Escrituras es ir más allá, es bogar mar adentro, es profundizar, es estudiar, es meditar, es buscar conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer su voluntad. Es cómo yo puedo aceptar el señorío de Cristo, cómo yo puedo estar ahí en ese señorío, cómo puedo estar yo sujeto, sometido al señorío de Cristo. Y Él mismo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Y es que no podremos llamarlo Señor si no nos hemos literalmente humillado, si no hemos puesto todas las áreas de nuestra vida bajo sus pies. Y eso implica un profundo reconocimiento de que yo ya no me pertenezco,
que tengo un Señor en todas las áreas de mi vida, un Señor en mi relación de pareja. Yo no puedo aislar al señorío de Cristo de mi relación con mi esposa. Yo no puedo aislar al señorío de Cristo en mi relación con mis hijos, con mis hijas. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo aislar mi vida de fe y mi relación con el señorío de Cristo de mi relación con otras personas, con aquel que fue a hacerme un trabajo en mi casa. Yo no puedo aislarlo. Ahí tengo que entender que en esa relación que tengo con otras personas, ahí está el señorío de Cristo, porque el Señor me dice cómo tengo que comportarme aún con mis enemigos, cómo tengo que actuar en esta sociedad, cómo tengo que manejarme en medio de esta generación a la cual el Señor llama maligna y perversa. Pero yo no puedo manejar mi intimidad con mi esposa o mi relación con mis compañeros de trabajo de cualquier manera o de la manera en que yo quiera, atropellando a otros seres humanos, actuando y haciendo justicia en mi fuerza, siendo juez de otros. No puedo, porque eso no es lo que el Señor en su palabra me dice. Yo debo vivir mi vida humillado bajo el señorío de Cristo, llevando cada una de mis áreas a los pies de Cristo. No puede haber ningún aspecto de mi vida que esté fuera del señorío de Jesucristo. Amada iglesia, concluyo con esto. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y el Señor hace defensa de sus hijos. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. El Señor es el que libra tus batallas y mis batallas. Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él es el buen pastor. El Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Y querido amigo, el Señor, Él quiere que tú en esta mañana le aceptes, le recibas como tu Salvador, pero también como el Señor de tu vida, como aquel que te va a llevar por sendas de justicia, como aquel que te va a acompañar cada día, cada momento de tu vida. Si hay algún aspecto que tú no has colocado a los pies de Cristo, yo te invito que en esta mañana, amado hermano, amada hermana, puedas orar, puedas sacar un tiempo en este día y ponerte a cuentas con el Señor en ese aspecto y pedirle al Señor que te ayude a someter, a sujetar y a estar ahí, reconociéndolo a Él como el Señor en todo. Dios te bendiga, Dios los bendiga.